que ahí está prácticamente resumido. Esta tarde vamos a comenzar una serie de la carta de Hebreos. Y le invito pues a buscar ahí en Hebreos, su Biblia en el Nuevo Testamento. Y hoy vamos a iniciar pues esta serie, un capítulo por domingo. Obviamente pues resumir en 40 minutos, 50 minutos, un capítulo que es un reto grande. Sin embargo, pues vamos a tratar de extraer la esencia del extracto de cada capítulo, el jugo, la media, y poder estudiar esta carta el próximo domingo. Bueno, si usted de los que está en Facebook o sigue en Facebook, pues aparece ahí la invitación, ¿verdad? Que estaremos iniciando hoy la serie de la carta de Efesios. Y el título de mi sermón hoy es Jesús, el Hijo Perfecto y Superior a los ángeles. Voy a enfocarme en el capítulo 1, ya puede estar ahí. Pero vamos a orar y pedir al Señor. Padre, queremos poner tus manos en tus vidas. Gracias por tantos recursos, tantas cosas, Señor, que podemos aprender de tu palabra. Pero sobre todo, Señor, permite que tu Espíritu nos ilumine, nos ayude, nos confirme, Señor, y haga los cambios que necesita hacer en este espíritu. Necesitamos eso, Señor, que tu Espíritu Señor, bendice a cada uno de sus centros, como aquellos que están sintonizados, Señor, a través de nosotros. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Como puede ver, pues, Hebreos capítulo 1 es lo que estaremos viendo hoy. Básicamente este capítulo lo podemos dividir en dos partes. Como en el resumen se menciona que no se sabe de esta carta y la reunión de hoy pues simplemente es para investigar quién es y otros escritores. El tipo de carta pues es algunos pues lo llaman como una carta poética, ¿verdad? Para aquellos que están leyéndola. Y algo muy peculiar, ¿verdad? Creo que la palabra clave a lo largo de todos los 13 capítulos que contiene esta carta es la palabra superioridad, la superioridad de Cristo. Y ese videoclip menciona, ¿verdad?, la superioridad de Cristo sobre los ángeles, sobre los mujeres, sobre los sacrificios, sobre esto y esto y el otro. Entonces, a lo largo de toda la carta, lo que se mira esa palabra, lo que se mira a lo largo de no la vemos directamente en español, ahí la palabra superioridad, por el momento, pero cada capítulo nos va resaltando la relación. Y una de las cosas que los primeros 4 versículos, 3 versículos, que les invito a buscar ahí, Hebreos capítulo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto los primeros 3 versículos nos hablan de ese Jesús. Jesús, el Hijo perfecto y superior a los ángeles. La primera sección, estos primeros 3 versículos, del 4, pues algunos lo conectan con el 4 hasta el final, o algunos a partir del 5, pero déjenme detenerme ahí en los primeros 3 versículos. Jesús, el Hijo perfecto, es superior a los profetas.
en las costumbres judías y la tradición judía, el profeta pues fueron parte de los que escribieron la escritura. Usted puede ver en el Antiguo Testamento las profecías, ¿verdad? Estoy enseñando un curso los días lunes con unos estudiantes y estamos viendo la parte que tiene que ver con el Antiguo Testamento, pero cómo está dividido el Antiguo Testamento. Entonces trajimos una Biblia hebraica para ver cómo está dividido. Ellos lo dividen en tres partes, ¿verdad? La Torá, que es lo que conocemos, la ley, lo otro es la parte de los profetas y los escritos. La Torá pues contiene los primeros 5 libros de la Escritura que escribió Moisés, y luego hay una sección, ¿verdad?, que está contenida con los profetas, y ellos les dividen los profetas anteriores y profetas posteriores. Ahora, está completamente dividida la Biblia diferente a la como la tenemos nosotros. Y al final, pues, habla de los escritos, ¿verdad?, los libros históricos que nosotros tenemos. Entonces hay una combinación de una organización diferente de los libros conforme la tenemos nosotros. Entonces, el primer punto aquí, ¿verdad?, Jesús, el Hijo perfecto, es superior a los profetas. Como les decía, la palabra superior, superioridad, es una palabra muy evidente que vamos a ver aquí, ¿verdad? Entonces, el autor comienza diciendo, Jesús es superior a los profetas. Los judíos creían que los profetas escribieron las escrituras. Esto explica por qué Moisés fue considerado un profeta y por qué los judíos dieron el título a los libros históricos desde Josué hasta los reyes como los profetas anteriores. Estos mensajeros, los profetas terrenales del pasado, cumplieron su parte y función en el pasado transmitiendo el mensaje de Dios. Dios escogía a un profeta, un hombre, para transmitir un mensaje. Y eso lo vemos evidente cuando uno lee, pues, en el Antiguo Testamento de los profetas. En su Biblia comenzamos en Génesis y termina en Malaquías, la primera sección que sería el Antiguo Testamento. El orden es completamente diferente. Comienza aquí los primeros 5 libros que se le llama Pentateuco, luego tenemos los libros históricos, los libros poéticos y los libros proféticos. Ese es el orden que tenemos en nuestra Biblia en español o Reina Valera, si usted tiene una Reina Valera u otra versión. Entonces, de esa manera temática está distribuida la Biblia que nosotros tenemos. Ahora, no hay nada malo en eso con respecto a la Biblia hebraica. El asunto es el orden en cómo están distribuidos los libros. Ahora, los profetas, pues, en este caso que estamos mencionando, eran mensajeros terrenales del pasado que cumplieron su parte y función transmitiendo el mensaje de Dios. Dios llamaba a esta persona y le decía, dile esto a estas personas, dile esto a mi pueblo, dile esto a este rey o a esta X persona. Entonces Dios usaba a una persona para transmitir su mensaje. Ahora bien, aquí dice, ¿verdad? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Se detiene el autor a decirnos eso. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, nos afirma una cosa que ya ha sucedido, que Dios utilizó hombres para transmitir su mensaje. Pero la palabra ahí clave, ¿verdad? Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En estos días. Bueno, Hebreos es uno de 3 libros de la Biblia que comienza con Dios, con la palabra Dios o algo relacionado a Dios. 3 libros. Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 1, capítulo 1, Génesis. Pero también tenemos Juan, capítulo 1, versículo 1. Si usted va conmigo, Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este pasaje, Hebreos 1:1, que dice, ¿verdad? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, comienza utilizando la palabra Dios. Esos son los 3 libros donde comienza con la persona de Dios. Bueno, varias cosas que podemos sacar aquí de estos primeros 3 versículos. La realidad de la revelación divina. El versículo 1 nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces nos recuerda pues la frecuencia con que Dios lo hacía.
Él utilizó a Moisés, utilizó a Isaías, Jeremías, Ezequiel, tantos hombres, profetas, desde el que tenía más contenido, como tenemos Isaías, Ezequiel, Jeremías, pero también tenemos personas que fueron cortos su tiempo, ¿verdad?, en su mensaje para X grupo en X situación. La frecuencia, pues, muchas veces. La forma, de muchas maneras, dice, y de muchas maneras. Hay una variedad de formas en que Dios se reveló, se mostró. Pues lo hacía a través de promesas, hacía a través de visiones, de sueños, de voces, de ángeles, de juicios, de advertencias, tantas maneras, una variedad de maneras. No podemos delimitar a Dios solo hacerlo de una misma manera, pero Él llamaba la atención para transmitir un mensaje. La duración era los mensajes eran limitados y parciales, pero lo que se transmitía era correcto, pero en cierto sentido incompleto, porque faltaba el máximo profeta que pudiera existir, ¿verdad?, que es lo que nos está llevando el libro de Hebreos. Los destinatarios ya se mencionó, ¿verdad?, que no se sabe directamente a quién fue dirigida la carta, pero sí se puede asumir, ¿verdad?, que era un grupo de hebreos. Por eso se llama carta a los hebreos, aquellos judíos. Pero aquí en el versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. A los padres, refiriéndose pues el destinatario de ese mensaje que Dios quería transmitir. ¿Y qué instrumentos utilizó Dios? Los profetas. Los profetas. Esos seres humanos, hombres de Dios, que llevaron un mensaje. Usted puede leer todos los profetas del Antiguo Testamento y encontrarse con una variedad de temperamentos, una variedad de carácter, una variedad de mensajes que Dios dio a través de estos hombres. Y Dios lo hizo, entregó ese mensaje. Pero el versículo 2 nos dice algo completamente fuera de todo lo que ya dijo el versículo 1. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Prácticamente, hermanos, amigos, lo que está diciéndonos la carta es: sí, hubo profetas, hubo mensaje aquí, pero aquí está el que está por sobre todo los profetas, sobre todo los mensajeros. Estos mensajeros humanos. Entonces, la revelación suprema de todo esto fue Cristo. Pero es interesante porque en esta revelación Él presenta algo, y en el siguiente versículo, en ese versículo y versículo 3, nos describe las razones de esta superioridad. Así que quiero que mire ahí algunas de las cosas. Voy a mencionarlas aquí en orden para que usted vaya siguiéndome ahí. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Si usted es de los que le gusta subrayar o anotar, heredero de todo, es esa frase que está ahí, esas palabras que están allí. Esta es una de las razones, de las 7 pruebas de la superioridad de Jesús. Él era heredero de todo. Usted mira a Isaías, usted mira a Jeremías, estos hombres, muchos de ellos cultos, como el caso de Isaías, era un hombre muy preparado. Pero Jeremías quizás no, ¿verdad? Pero vemos que Dios utilizó a estos hombres, pero aquí nos está nombrando a ese Jesús, el heredero de todo. Prácticamente en esta frase, heredero de todo, nos está llevando hasta el final de nuestros días. Miren, nos quedamos asombrados con los carros eléctricos, con los teléfonos, con tantas cosas. Nos quedamos con la boca abierta, todo lo que está ahorita y lo que viene, ¿verdad? Y quizás cosas que ya ni vamos a ver, porque usted ya tal vez no vamos a estar vivos, ¿verdad? Pero vemos como el progreso que está teniendo la tecnología. Le damos espacio, le damos su crédito a todo eso. Pero si imagínense esta parte donde dice heredero de todo, hay algo mucho mejor, mucho superior que viene, ¿verdad? En este caso, pues, es Jesús. Prácticamente, pues, esa parte desde el versículo 2 nos está llevando al final de la historia, al momento culminante cuando todo le sea entregado a Jesús. Y aquí el autor nos dice que Él es quien constituyó heredero
de todo. Nos describe entonces, pues, nos da esa primera razón, es un heredero de todo. Por eso es superior a los profetas. Es creador del universo, dice el versículo, y por quien asimismo hizo el universo. No estamos hablando de un simple profeta como estos profetas que tenemos en el Antiguo Testamento. Estamos hablando en el máximo profeta, este que es heredero de todo, pero también es creador del universo. ¿Se puede usted imaginar el mensaje contundente, claro, de esperanza que traía Jesús cuando vino aquí a la tierra? El creador del universo vino aquí a la tierra, estuvo entre nosotros, el creador del universo, el que traía un mensaje de salvación, un mensaje de reconciliación entre Dios y el hombre, creador del universo. El heredero de todo nos lleva al final de la historia, al final todo se le va a entregar a él, y el creador del universo nos lleva al comienzo de la historia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se puede usted imaginar entonces esas pruebas, ¿verdad?, contundentes, las razones de esa superioridad. Como decía en este punto, Jesús, el Hijo perfecto, es superior a los profetas. Bueno, heredero de todo, creador del universo, y si me sigue ahí, dice, resplandor de su gloria, el cual siendo, dice, el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia. Déjeme detenerme ahí donde dice el resplandor de su gloria. Aquí se nos traslada a antes de la creación. Se describe al Señor en su relación con Dios como la revelación de su gloria. Una palabra que utilizaban en el Antiguo Testamento es la palabra Shekinah, donde mostraba la presencia de Dios. En el tabernáculo, en el templo que los judíos construyeron en el Antiguo Testamento, claramente se veía la presencia de Dios, revelado ahí a través de fuego, de una luz, algo resplandeciente que les recordaba la presencia de Dios. Por eso utilizaban el término Shekinah. Entonces dice que no solamente es heredero, es creador del universo, es el resplandor de su gloria. Juan 1.3 dice que, déjenme leerlo para que podamos recordarlo ahí. Juan 1.3 y Colosenses 1.16. Juan dice, todas las cosas por Él fueron hechas, refiriéndose a Jesús, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El autor de Hebreos nos está recordando, ese profeta que está por encima de todos los profetas, Jesús, heredero de todo, creador del universo, el resplandor de su gloria, dice que nada de lo que ha sido hecho, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese creador. Pero también Colosenses, capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo dice las siguientes palabras. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Tanto Juan como Pablo nos confirman, ¿verdad?, acerca de ese profeta, ese gran profeta, ese Jesús, el resplandor de su gloria. La palabra resplandor denota el brillo que irradia, dice este comentarista, irradia la fuente de luz, así como el resplandor del sol llega a la tierra, así Cristo, la luz gloriosa de Dios, brilla en los corazones de los hombres. Si usted es un seguidor de Cristo, déjeme decirle, usted tiene esa luz. Yo soy la luz del mundo. Usted dice Jesús que usted y yo somos la luz del mundo, que tenemos la luz. Hemos seguido. Estábamos en tinieblas, encontramos la luz en Jesús, porque Él dijo que yo soy la luz del mundo, que Él era la luz. Ahora usted y yo tenemos la luz, podemos ver, porque estábamos en tinieblas, estábamos en ceguera. Y esa luz que usted tiene
y yo tengo es esa luz que necesitamos compartir, ese mensaje de esa luz, ¿verdad?, de Jesús, a otros que no conocen de Cristo. Heredero de todo, creador del universo, resplandor de su gloria. Son razones por las cuales Jesús es superior a estos profetas. Pero continúa diciendo que Él es la imagen, dice, de su sustancia. Imagen de su sustancia. Y la imagen misma de su sustancia. Literalmente, pues, un poco complicado entender esa frase, ¿verdad? No estamos muy familiarizados con los términos teológicos o palabras rebuscadas. Pero la versión moderna dice así: la exacta expresión de su sustancia, de la sustancia de Dios. Si se quiere saber cómo es Dios, no hace falta especular. Jesús vino a revelar a Dios, al Padre. Él mismo lo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sabe? Nosotros los humanos somos muy curiosos de saber, no voy a creer hasta ver. En cierto sentido, pues, nuestra vida funciona así, todo el tiempo, hasta que no veamos que las cosas. Hasta que no te vea en el avión, no voy a creer que vas a salir de viaje. Queremos una prueba de eso, pero sabe, hay muchas cosas que solo funcionan con fe. Usted y yo no hemos estado quizá enfrente de la tumba donde se cree que se enterró a Jesús. Usted y yo no hemos estado tal vez navegando en una barca en el mar de Galilea, o caminando en el río Jordán, o quizás en las montañas donde Jesús caminaba y se sentaba a orar. Tal vez no, quizás nunca tengamos la oportunidad tal vez de estar ahí literalmente en ese espacio donde se cree que Jesús estuvo ahí. Pero eso no es lo más importante, ¿verdad? Lo más importante es que usted y yo tenemos que confiar, creer por fe, que su palabra escrita aquí nos lo dice, y es la máxima autoridad. ¿Acaso cree usted que Dios nos pueda estar haciendo un juego de engañarnos y dándonos la verdad como una mentira? Claro que no. Él se percató de que los escritores que escribieron este libro, este documento, esta carta, este mensaje, esta historia de Dios para la humanidad, estuviera clara aquí para usted y para mí. ¿Quiere saber usted más acerca de ese Dios, el carácter de Jesús, la persona de Jesús, el carácter de Dios, los atributos de Dios, sus cualidades? Necesitamos ir a la Escritura. Necesitamos ir a la Escritura. Vemos entonces, pues, heredero de todo, creador del universo, resplandor de su gloria, imagen misma de su sustancia. Como dije hace unos minutos, Cristo dijo: el que me ha visto a mí, como dice Juan 14:9, ha visto al Padre. La imagen y la inscripción de una moneda corresponde exactamente al patrón o al modelo que fue hecho. Cuando vemos una moneda, vemos una imagen. Entonces, la idea de esto es: Jesús es la imagen de Dios. Él nos está mostrando cómo es Dios. Entonces, si yo quiero conocer a Dios, tengo que conocer a Jesús. Por eso hablamos de creer en Jesús, de aceptar a Jesús en nuestro corazón, de aceptar el sacrificio que Él hizo al venir aquí. Es un regalo que Él trajo, ¿verdad?, para nosotros, para restaurar nuestra relación con Dios, para reconciliarnos con Dios. Porque la palabra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alguien dijo una vez, un predicador: Jesús estaba tranquilo allá, Él no necesitaba venir aquí a hacer todo porque yo soy un pecador. La Trinidad hicieron este plan y aquí viene, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Se puede usted imaginar el derroche de amor de Dios para poder restaurar a la humanidad? Envía y sacrifica a su Hijo, su unigénito,
lo envió aquí a la tierra, a morir. Y por eso celebramos y recordamos cada mes esto, a morir por usted y por mí. El resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. La palabra griega carácter, que solo aparece aquí en el Nuevo Testamento, es eso, ¿verdad? La imagen misma. Expresa esta verdad para denotar a Cristo como la imagen de Dios. Carácter, casi literalmente en griego se escribe así como nosotros lo decimos en español. Por cierto, en español tenemos tantas palabras griegas que le reto que usted puede aprender griego muy fácilmente, porque tenemos una cantidad de palabras griegas en nuestro idioma. Bueno, quinta cosa, Él sustentador de todas las cosas. Dice el pasaje, y de la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No se trata de una figura mitológica como tenían los griegos, ¿verdad? Ese Atlas que estaba ahí sosteniendo el mundo, ¿verdad? No se trata de eso. Posiblemente es nuestra imagen, ¿verdad? Posiblemente podríamos llegar hasta ahí. Pero es más que eso, ¿verdad? Una figura mitológica como el Atlas o Hércules soportando el peso del mundo sobre sus hombros. Es más que eso. Él es el sustentador de todas las cosas. Aquí el escritor nos lo revela a través de la historia que en una acción continua y sostenida. El Señor lo hace mediante el poder de su palabra. Recuerdo que en el primer año del seminario un profesor mencionaba y decía, Dios hizo las cosas solamente diciéndolas. Y dije, ¿cómo está eso? Pues se nos llevó a Génesis. Génesis capítulo 1 dice, dijo Dios, sea la luz. Ahí no dice que Dios agarró unas cosas ahí, unos cuantos elementos y construyó e hizo algo que se llama luz. Dijo Dios. Y dijo Dios, y usted puede leer el capítulo 1, ¿verdad? Y el capítulo 2 de Génesis. Solamente Dios decía las cosas y las cosas sucedían. Sorprendente, ¿no? Solamente decía las cosas. En aquel momento cuando está Jesús en la barca, dormido, y los discípulos están asustados porque la barca ya se va a hundir y el mar está levantándose de las olas, y ellos asustados le dicen, pues, maestro, ¿qué te pasa? Tú durmiendo aquí. Y Jesús se levanta, eso le dice, bonanza, calla, enmudece. Solo dijo las cosas. ¿Y qué pasó con el mar? Se quedó completamente apacible. Solamente dice las cosas. Entonces, dice aquí, ¿verdad? En esta parte, ¿verdad? Que quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hermanos, amigos, Él solamente dice las cosas. Él sustenta las cosas con solo decirlo. A mí me da una gran confianza cuando leo el último versículo de Mateo 28, que dice, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. ¿Se puede imaginar esas palabras de confianza? La palabra que Él me está diciendo, yo voy a estar contigo. Cuando Él me dice que confíe en Él, ¿en quién más puedo confiar? Que en Jesús, que Él es Dios y me está diciendo las cosas claramente. Fernando, descansa en mí. Él sostiene el universo. El creador, ya dijimos que era el creador de todo, ¿verdad? El creador de esas miles y miles de galaxias, estrellas, constelaciones, toma el tiempo para escuchar cuando yo le hablo, para atender mi necesidad, para estar pendiente de Fernando. Fernando necesita esto para pagar, Fernando necesita salud. Así, de esa relación personal es la que Dios quiere establecer con el ser humano. Pero no todos ponen atención a eso, ¿verdad? No, vivimos nuestra vida, vivimos la vida loca, y ya cuando ya no me quede tiempo, cuando esté viejito, me dedico a la iglesia. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no le dedica más su juventud a Dios y mejor cuando esté viejito se relaja y está viendo cómo los demás trabajan? Pero siempre dejamos
lo peor para Dios al final. Nos acabamos nuestras energías porque queremos disfrutar la vida. ¿Qué más que servir a Dios? ¿Qué más que buscar a Dios? ¿Qué más que ser hombres y mujeres diligentes en el servicio a Dios? No le demos las obras a Dios, démosle lo mejor. Lo mejor es nuestra juventud, ¿verdad? Cuando estamos en las mejores energías. Dicen que los 40 son los nuevos 50, o no sé cómo es la cosa ahí, ¿verdad? O los 60, los 50 son los nuevos 60. Hermano, yo estoy por llegar exactamente casi dentro de un mes a mis 60 años. Y un compañero, otro pastor me decía, perdón, antes de seguir, de compartirles de ese pastor, le decía, pero no siento que tengo 60 años. Entonces me dice este pastor, no te preocupes, Fernando, yo te voy a recordar que tienes 60 años, ¿verdad? El creador del universo dice que Él sustenta las cosas con su palabra, su poder. Él sustenta pues entonces todo. Y continúa diciendo en la siguiente parte, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad. Dos cosas aquí. Él es Salvador. Los profetas del Antiguo Testamento no podían salvar a la gente, podían advertir a la gente de las cosas a través del mensaje de Dios, pero no podían salvar a la gente. Ellos no podían salvar al pueblo. Y aquí vemos un profeta por encima de todos estos profetas, que Él puede salvar. Por eso menciona, ¿verdad? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Ese fue el propósito de su venida. Restaurarnos, purificarnos de nuestros pecados. La palabra dice, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nadie podía hacer eso, excepto Jesús. Por eso el autor pues nos lleva y dice, mira, Jesús, el Hijo, está por encima de todos estos profetas. Se han levantado muchos profetas también en aquellos días y ahora también se levanta gente, hombres que están dirigiendo masas o engañando a la gente y la gente cree que esta persona es. Algunos conocerán de una iglesia ahí en Guadalajara, de un hombre que dirige toda una congregación enorme. Falso profeta. Y aquí en Estados Unidos también nos encontramos con hombres pseudo pastores, pseudo predicadores, que realmente lo que están haciendo es engañando a la gente. Por eso necesitamos ver al Hijo, y no hacer caso omiso a estos profetas que se han levantado el día de hoy, en nuestros días. Y finalmente dice, ¿verdad? Por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Acaso Isaías se sentó a la diestra del Padre? ¿Acaso Jeremías lo hizo? ¿Acaso Oseas, Ezequiel, Malaquías? Ninguno de estos se sentó a la diestra del Padre, excepto Jesús, por encima de todos estos profetas. Entonces, en resumidas cuentas, vemos aquí que Él es las razones de esa superioridad. Es porque Él es heredero de todo, creador del universo, resplandor de su gloria, imagen misma de su sustancia, sustentador de todas las cosas, salvador, porque lleva a cabo la purificación de los pecados, pero es soberano, se sienta a la diestra de la majestad, dice el versículo al final, ¿verdad? De las alturas, el versículo 3. Soberano, que está en control de todo. Él gobierna desde ahí. Pero el pasaje no termina ahí. Del 4 al 14 simplemente nos menciona citas que hace el autor para decirnos que Jesús es el mediador superior a los ángeles. Jesús es el mediador entre Dios y es el mediador superior a los ángeles, perdón. Pero en el primer punto les decía que Jesús, el Hijo perfecto, es superior a los profetas. Deja por un lado el tema de la profecía y se embarca ahora a
mencionarnos acerca de la superioridad de Jesús sobre los ángeles. Muchas de las primeras iglesias primitivas, los falsos maestros enseñaban que solo era posible acercarse a Dios por medio de los ángeles. En lugar de adorar a Dios directamente, los seguidores de esos herejes reverenciaban a los ángeles, como la que había sido introducida también entre los cristianos de Colosas, que Pablo menciona ahí en su carta. Había realmente una necesidad imperiosa de educar a la iglesia y decirle: deja de estar siguiendo a los ángeles, deja de estar siguiendo a los ángeles, porque muchos empezaron a seguir a los ángeles, hicieron caso omiso de Jesús, ¿verdad? Y se dedicaron a seguir a los ángeles. Entonces Hebreos denuncia con claridad esta enseñanza falsa. Aquí en este país hay un grupo religioso que fue formado por un ángel. Estamos hablando del siglo XIX, siglo XX. En aquellos días ya existían esas falsas enseñanzas. Entonces, el autor lo que nos hace aquí, ¿verdad?, es llevarnos a varias citas del Antiguo Testamento para decirnos que Jesús es superior a los ángeles. Y quiero comenzar con la primera, ¿verdad? En el versículo 4 dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de ellos. Esta es una cita, si quieren ir conmigo, déjenme ver aquí, al Salmo 2.7. Salmo 2.7. Salmo 2.7. Y dice la Escritura: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Bueno, el versículo 4, la primera parte, dice, en conexión a esto, dice: por hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál, versículo 5, de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Lo que el escritor está diciendo es: ¿a qué ángel Dios le llamó mi hijo? A ninguno. Hay varias preguntas que él hace. A ninguno, excepto a Jesús. ¿Se recuerda cuando Jesús fue bautizado? He aquí mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos las palabras de Dios refiriéndose a su hijo. Y así uno va viendo, ¿verdad?, en Salmo 2.7, y el autor aquí menciona por lo menos 6 citas de los Salmos, y una en 2 de Samuel. Quiero que vayamos ahí en 2 de Samuel 7.14. El autor menciona algo ahí muy interesante. 2 de Samuel 7.14. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Aquí está cuando Dios hace pacto con David. Y le dice: yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. El autor cita entonces lo que está diciendo en el Hebreos 1.5, ¿verdad? La primera parte dice: mi hijo eres tú, que es el Salmo 2.7, y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mi hijo, citando 2 de Samuel 7.14. Vemos entonces, pues, a través de estas cosas que el autor le dice: Jesús es superior a los ángeles. No solamente a los profetas, estos humanos que transmitían un mensaje, sino también a estos mensajeros que Dios en un momento los llamaba les pedía que fueran, hicieran algo. ¿A qué ángel se le llamó hijo? A ninguno. Yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Aquí vemos nuevamente, ¿verdad?, que Dios, al contrario, le dice a los ángeles que adoren al Hijo, ¿verdad?, que adoren al Hijo. El Salmo 45, 6 y 7 es otro pasaje que cita ahí, y aquí nos vamos a quedar pues en los Salmos. Salmo 45, 6 y 7 hace una cita, el pasaje recordándonos
lo que dice ahí. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios suyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Nuevamente, el autor va haciendo estas citas en el versículo 8 y 9. Salmo 45, que es el que vamos a leer. El 10 al 13 muestra la existencia y permanencia de Jesús, que es superior a los ángeles. Utiliza el Salmo 102, 25 al 27, y aquí se destaca entonces la gloria de su poder y la eternidad de Jesús por encima de los ángeles. Hermanos, amigos, los ángeles son creados por Dios. Cosa diferente de Jesús. Entonces, el punto en los primeros 3 versículos es: Jesús es superior a los profetas. Y del 4 al 11 le dice: Jesús es superior a los ángeles también. Como mencioné, está tratando de corregir esa enseñanza falsa de creer que los ángeles tenían tantos poderes que hacíamos a un lado a Dios. En su momento, pues, ellos ejecutaron cosas e hicieron cosas, pero por el contrario, ellos están al servicio de Dios. Y es interesante, el último versículo de este capítulo, versículo 14, dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Claro que sí. ¿Sabía usted que los ángeles son servidores a favor de los que serán herederos de la salvación? O sea, los ángeles están al servicio de aquellos que han sido salvos. ¿Ha escuchado usted ese famoso cosa de que se nos han enseñado del ángel de la guardia, que no sé qué, toda la cosa? Lo que dice este versículo es recordándonos que los ángeles están al servicio de los hijos de Dios. Dios los envía en un momento. Yo solo así, en medio minuto, quiero decirles, en una oportunidad en Guatemala, íbamos con el grupo de jóvenes a un campamento. Al final, pues, ya no logramos hacer el campamento. El autobús donde iban, que por cierto mi esposa iba ahí con mi hermano, se le fueron los frenos. Y yo iba con otro grupo y solo por teléfono pues nos logramos comunicar. Y lo que les puedo decir es que el autobús íbamos en una colina, y cuando estaban casi al final de la colina se le fueron los frenos y el conductor lo que hizo fue venirse de retroceso, tratando de irse quitando los carros que venían detrás del autobús, y él así y sin frenos. Y habían varias curvas para llegar, y cuando llegó hasta casi al final, mi hermano recuerda que solo mi esposa también iba ahí adentro, ¿verdad? Iban orando y diciendo: Señor, guárdanos de un accidente, porque a los lados eran solo barrancos. Guárdanos, protégenos, Señor, en todo esto. El bus llegó hasta el final, y mi hermano, que iba, mi esposa iba dentro del bus, mi hermano iba en otro carro que iba observando todo eso, dice que solamente dijo: Padre, protege y detén ese autobús. ¿Y sabe qué sucedió? Mi hermano literalmente vio como una mano que se puso aquí al final, y el autobús se detuvo inmediatamente. ¿Milagro? Claro, sí, un milagro. Pero lo que sí le puedo decir es que mi hermano decía: no puedo creer. Vi como que alguien puso una mano y el autobús inmediatamente se detuvo. Déjeme decirle, son cosas que no están escritas en libros, ¿verdad? Pero sí para nuestra enseñanza y darnos cuenta del poder de Dios. Ellos oraron y Dios los guardó, ¿verdad? ¿Fueron intervención quizá de un ángel? Posiblemente, no lo sé, ¿verdad? Lo que sí le puedo decir es que Dios detuvo ese autobús y no se mataron estos muchachos, entre ellos mi esposa, ¿verdad? No se mataron. Y aquí está la señora vivita y coleando. Termino entonces diciendo, ¿verdad?
Jesús es superior. Jesús es superior a los profetas. Jesús es el mediador superior a los ángeles. La gente buscaba a los ángeles para mediar con Dios. Ya no necesita. Es a través de Jesús. No necesitamos buscar más revelaciones que seguir la que está dada, que es Jesús. Nuestros oídos deben ser solamente a Jesús. Cuidado, hermanos, cuidado, amigos, con oír aquello que no exalte su nombre, que exhiba superioridad sobre Jesús. Él se ha revelado y usted y yo tenemos la tarea de admirarlo, de seguirlo, de conocerlo, de amarlo, de obedecerle e imitarlo. Recordar que Él está por encima de los profetas y por encima de los ángeles o cualquier otra criatura que pueda existir ahí. El único mediador entre Dios y los hombres, como dice 1 Timoteo 2:5, se llama Jesús. El único mediador entre Dios y los hombres. Usted y yo no necesitamos buscar a otro mediador o intermediario, solamente necesitamos a Jesús. No necesita más esa imagen, ese cuadro, ese líder falso, buscar que le lean la mano, buscar que le tiren las cartas, consultar al brujo, al espiritista. No necesitamos más eso. Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Todas esas cosas que podemos buscar para buscar respuestas, se quedan pálidas ante Jesús. Como dice el autor, Él es superior a los profetas, Él es superior a los ángeles. Y es superior a otras cosas más que el estudio de Hebreos nos lo va a presentar. Y cada domingo estaremos viendo esa superioridad que tiene Jesús, que es suficiente, es suficiente. No sé si usted lleva una vida religiosa de simplemente llegar el domingo y ahí estoy, y todo tranquilo, llevar un cristianismo light, ¿verdad? Es momento de tomar los pantalones y decir, Señor, ayúdame, quiero ser un buen hijo tuyo, un buen seguidor tuyo. Y recordar pues que Él es superior. Quiero invitar a las hermanas que puedan pasar ahí. Jesús es superior a los profetas, Jesús es el mediador superior a los ángeles. No necesitamos buscar más. En Jesús encontramos todo. ¿Tiene usted a Cristo en su corazón? Yo espero que así sea. Si de los que nos están viendo en el internet aún no tienes a Cristo en tu corazón, necesitas desesperadamente buscar al Salvador. Jesús es el único que te puede ayudar. Él es superior a los profetas, Él es superior a los ángeles, es superior a cualquiera intermediario. Él te puede salvar.
Te agradecemos, Señor, por darnos la oportunidad de haber estado en este lugar. Ayúdanos, Señor, a recordar la superioridad que tienes sobre todo y en todos. Y al salir de este lugar, Señor, que podamos recordar en quién hemos creído, en ese Hijo de Dios superior a cualquier profeta, maestro, enseñador o lo que sea, que está por ahí, Señor. Quizás muchos de ellos, la mayoría falsos. Ayúdanos a recordar que seguimos a un líder poderoso, un líder creador, un líder en quien podemos confiar, un líder personal a quien podemos acudir en los momentos difíciles. Que podamos dar testimonio de ese líder en quien creemos. Pero, Señor, sabemos que muchos quizás no te conocen, Señor, de manera personal. Dale la oportunidad de poder tener ese encuentro personal con Cristo. Que deje a un lado la religión, que deje a un lado cualquier cosa, Señor, que pueda estar obstaculizando el entablar una relación contigo. Y que también se convierta en un seguidor tuyo. Ponemos pues estas cosas en tus manos, Señor, y rogamos tu dirección para esta semana que comienza. Te lo agradecemos en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Muy bien, estamos despedidos. No olvide pues saludar a aquellos rostros que normalmente no vienen los domingos. Estréchale la mano en nombre de la iglesia a esa persona ahí. Felicidades, familia Aguirre.